Bueno, regresamos a la cosa como es y después de tanto tiempo, de mucho tiempo en realidad, de hacer algún tipo de entrevista pública, el expresidente Danilo Medina volvió a hablar. Esto fue ayer en el programa El Sol de la Mañana. Ahí él respondió a una serie de preguntas que le hacían los comunicadores y por supuesto que en medio de tantas noticias, de tantas cosas que pasan en República Dominicana, siempre lo político y lo partidario sobre todo, porque político puede ser un amplio número de cosas, pero la política partidaria, ya lo que pasa a lo interno de los partidos y también esa cara que dan los partidos al exterior, siempre es un tema sumamente importante de hablar y de mantener, se mantiene en el tapete, aunque en el caso de Danilo Medina no necesariamente es una persona o más bien un exmandatario que se caracterice por ofrecer entrevistas y por supuesto que en medio de el contexto en que estamos actualmente, una entrevista de Danilo Medina siempre dará de qué hablar. El expresidente Danilo Medina abordó una serie de temas, entre ellos se refirió a la transparencia de su gestión, también logros alcanzados, cuáles son las perspectivas del Partido de la Liberación Dominicana, cómo actúa él frente al tema de la corrupción y algo que él mencionaba como rumor público, así como algunos comentarios que realizó sobre el exmandatario Leonel Fernández, quien fuera anteriormente su compañero de partido, y ya un poco más adelante, que en eso es donde empiezo a detenerme, sobre sus hermanos y sobre esas imputaciones que pesan sobre sus hermanos. Hay que tomar en cuenta, uno tendría que analizar el por qué el expresidente Danilo Medina decide ofrecer una entrevista en estos momentos. Si bien es cierto que, claro está, tiene todo el derecho de hacerlo, generalmente no es esa persona que se caracterice por dar declaraciones de este tipo. Y por supuesto que la figura de Danilo Medina es una figura que, si bien no se pronuncia, al menos de manera pública en medios de comunicación, siempre es una figura que obviamente lo que diga atrae, porque primero es el líder del Partido de la Liberación Dominicana, un partido que estuvo durante mucho tiempo en el país, no solamente en el país, sino al frente del Estado dominicano, al frente del gobierno, con todo lo que eso conlleve, tanto con lo positivo como con lo negativo. Y sobre todo, en los últimos años hemos visto, o más bien presenciado, como ese partido que otrora veíamos el mapa en las elecciones de hace unos años, cómo estaba ese mapa luego de las elecciones, completamente morado, esos puntos, reiterando cómo era esa fortaleza que tenía el Partido de la Liberación Dominicana. De un tiempo para acá, especialmente del 2020 para acá, ese partido ciertamente tuvo una serie de embates que hace que hoy en día sea un partido que, si bien figura entre los tres partidos o más bien organizaciones políticas principales, no está como estuvo anteriormente. Entonces, el hecho de que salga Danilo Medina, el líder máximo del Partido de la Liberación Dominicana, el presidente de ese partido, siempre dará de qué hablar. Hace unos cuantos meses estaba el Partido de la Liberación Dominicana envuelto en la escogencia del propio presidente Danilo Medina como líder de la organización, de que se reiterara una vez más que él permanecía en el cargo de estar frente a ese partido, y ahora vuelve el Partido de la Liberación Dominicana a los titulares y principales medios de comunicación, no solamente con esta entrevista a Danilo Medina, sino con lo que ha pasado de unos días para acá con la escogencia o de los candidatos presidenciales, con cómo será ese proceso, la carta del ex candidato a la presidencia Abel Martínez y una serie de pasos que han dado los funcionarios, o más bien los miembros de ese partido, el Comité Central y demás, que nos indican en cierto modo que hay una especie de descontento. Hay algo que Danilo Medina refería en su entrevista y él mencionaba el tema cuando le preguntaban sobre el porqué, sobre sus hermanos y la corrupción y esa independencia del Ministerio Público. Él atribuía que sus hermanos ahora mismo se encuentren al frente, o más bien como imputados de un proceso como el Antipulpo. Él decía que eso era más bien una persecución política, porque según lo que indicaba Danilo Medina, el hecho de que
Alexis Medina, así como Magali Medina, estén como parte de esos imputados que llevó el Ministerio Público a los tribunales de nuestro país, que eso pasa porque hay una persecución en contra de sus hermanos por el simple hecho de ser sus hermanos. Él también decía en un momento de la entrevista que esto, lo que se le señala a sus hermanos que cometieron es más bien un caso que no es penal, sino que es administrativo o civil. Ahora bien, es bueno y aprovechemos que hoy es jueves de TVT cuando uno repasa muchas veces qué ha pasado en la semana y demás, pero yo me voy a ir un poquito más atrás porque hay que repasar sobre todo en qué consiste la acusación que realiza el Ministerio Público a los hermanos del expresidente Danilo Medina, pero sobre todo a Alexis Medina, quien figura, según los fiscales, como la persona que lideraba toda una trama de corrupción administrativa que afectó no a uno, ni a dos, ni a tres entidades públicas de nuestro país, sino a 22 entidades públicas, incluyendo ministerios, entre ellos Ministerio de Salud, planes de alto costo, una serie de instituciones que yo les voy a repasar. Esta acusación que presenta el Ministerio Público consta de, entre las pruebas, tiene 169 testigos, 1.946 pruebas documentales, 81 pruebas periciales, 115 pruebas materiales, entre otros detalles que han surgido desde el momento en que el Ministerio Público presenta la acusación a Alexis Medina y a los demás imputados en el caso Antipulpo hasta ahora. Vemos, además de esto, también se suma el dinero que se ha devuelto de parte de funcionarios que dicen, miren, yo admito que, y pueden regresar conmigo, director, gracias, yo admito que yo contribuí a este entramado de corrupción, aquí están 200 y pico de millones de pesos. Eso pasó aquí en nuestro país, pasó con Pagán en esto hace un tiempo y con una serie de personas que no solamente en el caso Antipulpo, sino en los casos, en el caso Calamar, en Medusa, en Coral y demás, prestan de alguna manera servicio al Ministerio Público para conseguir, por supuesto, algún tipo de disminución de su pena o disminución de los cargos que se presentan. Además de estas pruebas que presenta el Ministerio Público, hay que recordar el por qué el Ministerio Público hace este señalamiento directo a la figura de Alexis Medina, a Magali Medina y demás. Según lo que indica aquí el Ministerio Público, esta acusación denominada Antipulpo por la PEPCA merece atención. ¿Por qué? Porque hay al menos 22 entidades públicas que yo les mencionaba anteriormente. Ustedes dirán cuáles eran esas entidades públicas a las que de alguna manera u otra llegó el tentáculo del pulpo que dice el Ministerio Público. Aquí tenemos al Ministerio Administrativo de la Presidencia, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Ministerio de Hacienda, Obras Públicas, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Interior y Policía, el Ministerio de Defensa, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Agricultura, el Instituto Nacional del Tabaco, el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, el famoso FOMPER. También, de acuerdo al Ministerio Público, estos tentáculos del pulpo, que ya el Poder Judicial determinará cuál era ese pulpo, está el Servicio Nacional de Salud, Promesecal, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, Tesorería de la Seguridad Social, la Unidad de Electrificación Rural, está también la Dirección General de Aduanas, la Dirección General de Impuestos Internos, los comedores económicos, el Ministerio de Vivienda y demás. Así que esto es de acuerdo al Ministerio Público. Esta es la lista de entidades que de una u otra manera en mayor o menor medida se ve afectada por lo que el Ministerio Público atribuye como una red de estafa al Estado Dominicano. Y cuando yo hablo del Estado Dominicano, hablo del dinero que usted aporta con sus impuestos, que aporta su familia, sus familiares, sus amigos y todo aquel que usted conozca, ahí está su dinero en juego. Hay algo también que
de acuerdo a la acusación que presenta el Ministerio Público, se evidencia en este caso, y es que el Ministerio Público acusa directamente a Alexis Medina de utilizar sus influencias por ser hermano del presidente para sobornar, extorsionar, de maniobrar fraudulentamente contra el Estado Dominicano, y esto mediante estafas, falsificaciones, desfalco, coalición de funcionarios, financiamiento ilícito de campañas electorales y lavados de activos. Es un expediente un tanto largo, son 1000 y pico de páginas, pero es importante, o más bien 3000 y algo de páginas. Recordemos que este es uno de los más cortos, porque está el de Medusa, que tiene 12,000 y pico de páginas. Pero ¿qué pasa? Que de acuerdo al Ministerio Público, aquí esta investigación demuestra el ilícito crecimiento económico de la organización criminal de la que actuaba como gerente operativo el acusado Juan Alexis Medina Sánchez. ¿Qué puntualizan los fiscales? Aquí dicen, este señor no era un empresario, no era un emprendedor, y de hecho había llevado a la quiebra a los pocos emprendimientos que había iniciado. Es evidente, siguen los fiscales, que su ascenso económico, después de ser un pequeño negociante con mala reputación y algunos procesos electorales, judiciales, por emisión de cheques sin provisión de fondos, fue posible gracias a que por acciones y omisiones del principal ejecutivo de la nación, Danilo Medina Sánchez, se crearon las condiciones para construir un entramado societario que impactó de manera negativa al desarrollo de República Dominicana. Hay una serie de acusaciones que realiza aquí el Ministerio Público, por ejemplo, con relación a la hermana de Danilo Medina, Carmen Magalis Medina Sánchez, quien ese entonces era vicepresidenta del FOMPER. Según aquí, esta señora también contribuyó con el tema de tráfico de influencias para una serie de acciones a lo interno del FOMPER. Se utilizó, por ejemplo, la acusada aquí, de acuerdo a lo que cita el Ministerio Público, la acusada Carmen Magalis Medina Sánchez utilizó sus funciones para poder favorecer a esta red criminal con múltiples procesos de compras simulados con una serie de empresas que, si bien no figuraban a nombre de Alexis Medina, al final tenían una serie de vínculos que le atan a él de una manera u otra con ellas. Entre esos vínculos, el hecho de que en la dirección de estas empresas era, oh sorpresa, la dirección de Alexis Medina. Yo quisiera, antes de irnos a la pausa, porque tenemos ya luego otra conversación, quisiera enfocarme en por qué es importante que nosotros estemos al tanto de este y otros expedientes de corrupción administrativa, porque yo les mencionaba a ustedes 22 entidades públicas que de una manera u otra se vieron afectadas con lo que atribuye al Ministerio Público como una red, un entramado de corrupción. Y entre todas esas, ustedes pudieron escuchar, por ejemplo, el tema de la salud pública, de la educación superior, que son factores que aquí en República Dominicana son sumamente delicados y que se ven tan afectados, tan golpeados una y otra vez por esa mano negra que es la de la corrupción. En cuanto a salud pública, por ejemplo, se llegó al programa de medicamentos de alto costos, el Servicio Nacional de Salud, Promesecal, el sistema de salud privado. Incluso aquí se menciona una clínica, inversiones en una clínica de reproducción femenina, de un centro de medicina que atendía a mujeres que padecen algún tipo de problema. También, en cuanto a la educación básica y superior, hay una serie de operaciones fraudulentas que el Ministerio Público atribuye que realizó Alexis Medina, Magalis Medina y compartes, e incluso esto llegó a la seguridad ciudadana, por ejemplo, y cómo los fondos públicos se distribuían. Y esto porque, por ejemplo, para que la Policía Nacional pudiera actuar, incluso aquí se habla de que se hicieron algún tipo de malversaciones de fondos con el dinero del combustible de las camionetas y demás de la Policía Nacional. Imagínense ustedes con los efectos que pueda tener una acción de ese tipo. Y ya para finalizar, porque de nuevo son 22 entidades
que de acuerdo al Ministerio Público se vieron trastornadas en sus funciones por este tema de la corrupción que se vivía en esas entidades y el tráfico de influencias que jugaba en esas entidades. Está, por ejemplo, el Sistema Eléctrico Nacional, la electricidad que nos da tanto dolor de cabeza. Aquí, a través de EDESTE, por ejemplo, se vendía a través de EDESTE y a la unidad de electrificación rural, procesos de compras que tenían el dinero sobrevaluado, la cantidad del monto que había que entregar sobrevaluado. Entonces, por eso, si bien ya el Poder Judicial se encargará de testificar si luego de que el Ministerio Público le presenta las pruebas, de que los testigos a favor del Ministerio Público se sientan en estrado, de que la defensa por igual tiene su turno al bate, corresponderá al Poder Judicial determinar quién o quiénes fueron los que encabezaron este entramado de corrupción que ciertamente nosotros hasta hoy en día estamos pagando y seguiremos pagando porque ciertamente este tipo de acciones afecta directamente no simplemente a una institución, a una entidad, sino a usted que está viéndonos, a usted y a todos los que tengan que venir ya luego de nosotros, porque la corrupción, señores, es un mal que cuando entra en cualquier entidad, en cualquier persona, acaba con ella, porque funciona así como adentrándose en lo más profundo, corrompiendo en lo más profundo, y eso tiene consecuencias a corto, a mediano, pero sobre todo a largo plazo. Nosotros nos vamos a una pausa y recordándoles, invitándoles a ustedes a que estén muy atentos a lo que pasa en el ámbito judicial con relación a este y a otros casos. Nos vamos a una pausa y regresamos en breve para hablar de los retos del sector cultural en República Dominicana.